Analice el tema que yo escogí para exponer es el tema de los ayoreos, como ya lo dice en el título. Mi nombre es Leini Keisakiros Kaisaya y vamos a empezar con lo de el origen de los ayoreos. Según el antropólogo Milton Eizaguirre, los miembros de esta etnia se denominan ayoreude, que en su idioma Samuco significa hombre de selva o también significa nosotros. Quienes tuvieron el primer contacto, que ellos también les llamaban samucos, por el idioma que hablaban y también les decían los en pelotas porque ellos andaban desnudos. También vamos a hablar sobre lo que viene siendo los antiguos ayoreos, se diría los viejos o ancianos mayores ayoreos. El antropólogo Wilberto y Rivero vivió de cerca una aleccionada experiencia que simbolizaba esencia de este grupo. Un anciano se dio cuenta de que su hora final se estaba acercando y, fiel a la costumbre de su pueblo, heredada de generación en generación con seguridad, él vio hacer lo mismo a sus abuelos, decidió postrarse casi inmóvil a esperar la muerte debajo de un árbol. ¿Qué es lo que esto nos explica? Digamos que un grupo de personas, los ayoreos, iban guiados por el anciano, que él era el que los guiaba por un camino. Pero al momento en el que el anciano se llegaba a sentir mal o no tenía fuerzas o se sentía débil y ya sentía que le llegaba el momento de morir, pues simplemente se hacía a un lado. Ya no quería seguir el camino porque simplemente ya no quería estorbar al grupo. Él simplemente dice que haciéndose a un lado es lo único que puede hacer para que ellos puedan seguir su camino, porque tener que encontrar otras soluciones para que él pueda seguir con vida es técnicamente perder el tiempo. Y por eso es que solamente el anciano era el que se postraba debajo de un árbol y esperaba su muerte. Simple, era así. Y ya no le perjudicaba tampoco al otro grupo que seguía. Los estudios antropológicos coinciden con esta práctica y señalan que como el pueblo ayoreo es de naturaleza nómada, cuando un viejo siente que le abandonan las fuerzas o que una enfermedad lo mina físicamente, decide hacer un alto en la caminata grupal para no perjudicar al clan, que debe marchar a ritmo sostenido, tal y como yo lo he explicado. El anciano es el que simplemente se iba a un lado y dejaba que el grupo que lo seguía siguiera su camino, sin tener que sentir lástima ni nada por él, solamente que avancen y lo dejen ahí postrado. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo los orígenes, un poco más centrado en los orígenes más profundos sobre los ayoreos. El antropólogo Rivero, no obstante, observa que esta asombrosa muestra de solidaridad se fue perdiendo en los últimos años, y es que el ayoreo, de manera más fácil de otras etnias, se fue asimilando de a poco con los indígenas campesinos y colonos del oriente. Las crónicas de Santa Cruz de principios del siglo XX señalan que estos rondaban la periferia y eran tanto temidos como combatidos. Los ayoreos, a medida que han ido conociendo a los campesinos, a los indígenas, ya no caminaban desnudos, se ponían ropa, ya caminaban como personas decentes, se diría entre comillas, y después también una vez que los llegaban a conocer los indígenas o los de otros pueblos o los mismos de Santa Cruz, los llegaban a conocer a los ayoreos, los trataban mal, los trataban como si fueran animales o bestias. Algunas que otras veces sí eran aceptados, pero mayormente solamente eran discriminados, se diría, porque ellos los querían cazar como animales, pero no siempre, todos. Alguno que otro también lo aceptaba y aceptaba que estuviera ahí caminando. Después, ahora vamos a hablar sobre uno de sus ritos. Uno de sus ritos que viene siendo también muy, muy igual, se diría, o agarrado de la mano del grupo Eja, que es el pueblo o la etnia que comparte junto con ellos, que es su vecino. Este mito se basa en el entierro de una persona que haya fallecido. Cuando una persona ayorea se fallece, lo entierran con todos sus objetos personales.
que en todo caso vendría siendo su ropa, o sea, todo lo que él ya poseía, lo meten con eso mismo a su tumba. Ponen platos que le hayan gustado a esa persona o platos típicos de ayoreos, que se dirían como el hochi, la carne de hochi, como se le dice, ese es el chancho salvaje, montés, de anta y otras. Estos son los platos que se los pone alrededor de la tumba, tal y como vemos en la imagen. Al fallecido se lo entierra con todas sus cosas ahí. Y, o sea, ese es el mismo que llevan junto con la etnia del Eja. Ahora vamos a ver sobre los capitanes y los chamanes. Hasta mediados del siglo pasado, cuando aún la influencia occidental no era grande, los ayoreos vivían organizados en pequeños grupos de entre 20 y 150 personas, con territorios definidos que recorrían periódicamente en busca de frutos para recolectar y cazar también los animales. El chamán y el capitán. El capitán era el que estaba encargado de organizar y llevar a cabo las personas que vivían ahí. En esos tiempos todavía eran como que guerreros, y el capitán es el que se ocupaba de las posiciones más elevadas en el pueblo. El chamán era el que estaba encargado de predecir el futuro, para saber si va a ir próspero o no en Ayoria, para saber si sus alimentos van a ser propios para ellos o no. Como lo dije, predecir el futuro y hacer de mediador un dupadé, el hacedor del mundo y de todos los seres vivos, humanos, animales y vegetales que viven sobre este. Unos cuantos datos esenciales sobre los habitantes. Censo INE 2001, 1398, Censo CONIOP, Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y Originarias de Bolivia, 2004, son 3.100 habitantes. Ecorregión, la Amazonía. El departamento donde ellos viven es en Santa Cruz. Su idioma es el samuco. Sus actividades principales son la agricultura y recolección. Los productos son maíz, arroz, yuca, plátano y frutas. Y eso es todo, licenciada. Gracias. Espero que le vaya bien. Adiós.